Mi nombre es Rafael Cabrera Collazo, soy el coordinador del programa Historia, del Departamento de Teología e Historia. Pues deseo excusar en primer término al doctor Ángel Vélez, quien es el director del departamento, que se encuentra fuera en viajes oficiales, y el decano, el doctor Cruz Cueva, que también ya está por ahí corriendo, pero está en otras reuniones también, así que ellos siempre gustan asistir a estas actividades. Hoy pues vamos a tener en este caso la defensa de la disertación doctoral de Reinaldo Santana Bruno, y que su tesis o disertación ha sido titulada La institución del Teatro Nacional en Puerto Rico de 1938 a 1958. Componen el comité de disertación el doctor Néstor Duprey, que es su director de disertación, y los doctores José Luis Colón y el doctor Héctor Quínez. Vamos a tener por vía de teléfono a la doctora Mirna Casa. Ok, perfecto. Está bien. Pues entonces, pues esta es la constitución del comité, y entonces pues nada, algunos comentarios bastante puntuales en términos de la dinámica que se da en esto. Por las cuestiones de pandemia hemos buscado controlar otra vez en un espacio abierto, pero hemos buscado por unas razones obvias que ustedes deben conocer también, y vamos entonces a procurar que se quede abierta la puerta como tal. Entonces, algo que puede resultar un poquito prosaico de mi parte, pero si alguien necesita baño, quedan aquí a mano izquierda al final, bien, por si acaso. Yo sé que eso es justo y necesario en ocasiones, así que te lo digo con mucha franqueza. Entonces, en este sentido, pues ya ustedes saben de este tipo de actividad formal seria en su manera, donde se establece pues, que el estudiante haga una presentación de lo que ha sido su trabajo, tomando en cuenta pues, ese marco teórico y metodológico que le ayuda a definir y a llevar a cabo ese trabajo, objetivos principales, en este caso la fuente que ha estado utilizando, sus hallazgos, sus aportaciones, tomando en cuenta que esto es un doctorado en historia, un PhD en historia, que lo que está buscando abiertamente es, como muchos de los doctorados es, en este caso, que no todo, generar conocimiento nuevo en esa materia. Así que eso es parte, por lo menos, de lo que vamos a tener aquí. Y entonces, yo después lo que hago es que le paso la palabra al director del comité de disertación, y se le da paso al estudiante para que haga esa exposición de aproximadamente 20-25 minutos. Tampoco es una cosa que si se extiende un poco, con unos minutos, pero es un aproximado. Luego de eso, el director pues da paso a una parte de comentarios y preguntas por parte de los lectores y de él también, y se consumen dos turnos. Puede darse el caso de que si hay algún lector que si lo entiende así, quiere en ese solo turno, el primer turno, pues consumir pues, sus preguntas o comentarios, pues también se acepta. Pero técnicamente hablando son dos turnos que tienen cada lector y el propio director para preguntar y comentar sobre el trabajo del doctorando. Al final pues el director pues, puede hacer algún tipo de resumen sobre el trabajo, y ahí, como decía el doctor Duprey, le vamos a pedir a los que están aquí, que nos acompañan esta tarde de hoy, pues, y al propio doctorando, que pues hagan un momentito, porque el comité entonces delibera, y ahí entonces se le invita a pasar para finalmente pues, conocer la decisión. Entonces, pues, con esto en términos generales, lo que se procede a hacer. En mi caso particular, yo soy un observador, que en este caso tiene aquí la hojita donde se firma al final todas estas cosas, y realmente algún tipo de comentario que se pueda hacer no tiene que ver y no incide en lo que el comité evalúa. Es decir, si yo hago un comentario, ya está, que por lo general no suelo hacer ninguno, pero que quiero que sepan eso, como tal, que mi presencia aquí es para moderar, quizás dirigir un poco los trabajos, aunque el peso fuerte lo va a tener el director. Así que, sin más preámbulos, pues vamos entonces a dar paso al director, al doctor Duprey, con los trabajos de la tarde. Buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí al recinto metropolitano de la Universidad Interamericana. Quiero reconocer la presencia, además de coordinador del departamento,
querido amigo doctor Rafael Cabrera, de los doctores Edgar Quiles y José Luis Colón, que son doctores de esta disertación doctoral, y de la doctora Mirna Casa, que nos acompaña por la vía telefónica. Quiero además reconocer a la familia del doctorando que está aquí presente, bienvenido, y particularmente a la querida amiga la doctora Namil Santiago, bienvenida al recinto médico. Un querido amigo, doctor distinguido y querido Ángel Agosto, bienvenido a esta casa. Como explicó el doctor Cabrera, las reglas aquí son bastante sencillas. El doctorando va a tener una exposición de 20-25 minutos. Como le expliqué previo a comenzar, no se le corta si se extiende. Y luego, pues, los miembros del comité tendremos la oportunidad de hacer preguntas o comentarios. Y ahí, dependiendo de la duración, pues, luego el doctorando y ustedes pues salen en lo que el comité delibera y pues terminamos con los trabajos anunciando el laudo correspondiente. Don Reinaldo Santana por fin llegó aquí, así que cuando usted lo estime pertinente puede comenzar. Bueno, muchísimas gracias, profesor. También distingo la presencia de la hija del doctor Edgar Quiles, también de José Martínez, presidente del Colegio de Actores de Puerto Rico, a los demás profesores, muchas gracias. Para mí es un alto honor estar sentado frente a ustedes. Muchas gracias. El análisis de los procesos históricos sobre la institución del teatro en Puerto Rico, o lo que he llamado el apoderamiento del Teatro Nacional puertorriqueño por parte del Estado, es el tema central de esta investigación. Afirmamos que tanto España, de quienes conocemos este arte teatral mediante su iglesia, así como su sucesor en la política colonizadora, Estados Unidos, mediante la institucionalidad de la cultura por parte del Estado Libre Asociado, utilizaron política y convenientemente el tema del Teatro Nacional. Nos enfocamos en el caso de Puerto Rico, en específico, bajo la gobernanza de Luis Muñoz Marín, pues el tema del nacionalismo jugó un papel fundamental, ya que, como indicamos, existía un teatro nacional insertado en el debate nacionalista de la época. El mismo que fue absorbido e impulsado cultural, profesional y económicamente por el Estado. ¿Por qué utilizar el arte teatral políticamente o para beneficio del gobierno en el poder? En nuestra opinión, no existe manera más rápida y eficaz de entender cualquier tema que mediante la representación teatral. Pues en el teatro conviven todas las otras ramas del arte en una misma manifestación artística. Esto, además de ser una vía de comunicación directa, pues al mismo tiempo lo puedes ver y escuchar. La profesora doctora Antonia Sáez, investigadora teatral, nos acerca a la contestación del porqué de la utilización del teatro para fines de unos intereses creados que van por encima de los artísticos, cuando plantea: siempre, y cito, siempre he considerado la creación dramática la forma poética que mayor influencia puede ejercer en la orientación y formación de la personalidad de un pueblo, por la inmediatez de su reacción y por el carácter colectivo de ésta. Ninguna otra manifestación artística expresa de manera tan directa las preocupaciones y los problemas del momento histórico en que se produce. Aunque los temas tengan carácter universal, su enfoque responde al modo de verlos, de interpretarlos cada país y cada autor. Otra razón para la utilización del teatro pudiera ser que éste llega a todo tipo de público, por ejemplo, a los que no saben leer ni escribir, entiéndase a los niños analfabetas, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, ancianos, en fin, es un vínculo directo entre locutor e interlocutor, entre quien quiere dar un mensaje o una orden y el que la recibe. Delimitamos el fechado de estudio desde 1938, pues entendemos que el Teatro Nacional puertorriqueño se formaliza a través de un certamen de dramaturgia auspiciado y celebrado en el Ateneo puertorriqueño, en donde por primera vez se estimula a los dramaturgos boricuas a escribir y presentar piezas sobre el tema de Puerto Rico. Este certamen ateneísta va a marcar la historia de nuestro teatro, como también lo hizo, y a raíz del mencionado certamen, la Fundación de Areito, que es la primera compañía teatral para esos fines en la isla. Planteamos que con este certamen inicia formalmente el Teatro Nacional puertorriqueño, y para propósitos de nuestra investigación analizamos la contribución de dos figuras emblemáticas y fundamentales, que son Emilio S. Belaval, dramaturgo, y es juez del Tribunal Supremo, además de ser el presidente del Ateneo puertorriqueño cuando se hizo el certamen de dramaturgia en el 38,
y Francisco Arribín, quien también es dramaturgo y líder principal del Teatro Nacional institucionalizado. Como hemos venido recalcando, el desarrollo del Teatro Nacional no sería posible sin la intervención del Ateneo puertorriqueño, y no solo por el certamen de dramaturgia, sino por su aspecto educativo o pedagógico, pues en sus facilidades y desde principios de siglo se educaba a jóvenes en el campo de la escritura dramática y en la actuación. Los primeros cursos eran de declamación y oratoria, convirtiéndose en la primera institución cultural que atiende estos aspectos en la isla. Como parte de esos profesores que se encontraban, los dramaturgos boricuas más destacados a finales del siglo XIX, que lo eran Alejandro Tapia Rivera y Salvador Bravo, quienes dieron los primeros pasos hacia la construcción de un Teatro Nacional de Puerto Rico. Pero es con la inauguración del Teatro Universitario en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en el 1939, que comienza profesionalmente la educación en las artes dramáticas, cuando 2 años después, bajo el mando de Leopoldo Santiago Lavandero, se funda lo que conocemos como el Departamento de Drama de dicha universidad, una de profesionales en todas las ramas del teatro hasta el sol de hoy. El desarrollo de la fundación del Departamento de Drama de la UPR es parte de nuestra investigación y al mismo tiempo representa el semillero de un teatro nativo que logró institucionalizarse en el país. En definitiva, el Teatro Nacional puertorriqueño va a ser transformado para siempre debido al impacto de la figura y gobernanza de Luis Muñoz Marín. Insistimos que el tema del nacionalismo dominaba el debate en Puerto Rico, principalmente en el ámbito político. La figura del presidente del Partido Nacionalista, Pedro Albizu Campos, contra figura de Muñoz Marín, predicaba un nacionalismo combativo contra el colonizador y tomó acción en ese sentido, mientras que Muñoz abrazó el nacionalismo cultural a manera de crear un balance entre el activismo de Albizu Campos y sus propuestas políticas. Muñoz Marín, por su parte, y a manera de balance también, pero esta vez de su propio plan estratégico de gobierno, llamado Operación Manos a la Obra, el cual buscaba el desarrollo industrial y económico, impulsa paralelamente otro proyecto, Operación Serenidad. Este segundo plan busca el desarrollo del espíritu de ese pueblo gobernado e inmerso en dramáticos cambios sociales, culturales y políticos, estableciendo a la cultura puertorriqueña como una fuente de orgullo e identificación. Debemos poner en perspectiva también el papel político que jugó la Universidad de Puerto Rico en el tema del nacionalismo, en especial durante la rectoría de Jaime Benítez, quien tenía como filosofía principal dar énfasis al estudio de temas universales por encima de los nacionales. Muchos pensaban en Puerto Rico que la universidad podría ser la base donde se desarrollaría a plenitud nuestra cultura nacional, pero fueron presa de la desilusión al no ser esta la misma visión del rector Benítez. El Teatro Nacional, o puertorriqueño, fue víctima de estas luchas políticas e ideológicas dentro del recinto, al punto que durante 12 años su departamento de drama no llevó a escena ninguna obra teatral puertorriqueña, en específico desde 1944 hasta 1956. La candente lucha entre los puertorriqueños versus lo universal desembocó en 2 asuntos de mayor trascendencia histórica: la huelga universitaria de 1948 y, a raíz de esta, la ley de la mordaza, que permitió el espionaje y el carpeteo político casi exclusivamente sobre los miembros del Partido Nacionalista de Pedro Albizu Campos, quien recién salía de la cárcel, así como del independentismo en general. Estos elementos, junto a la utilización o manipulación de la cultura nacional, estableció a Muñoz Marín en la gobernación y marcó un detente al desarrollo político de los nacionalistas. En el aspecto cultural, la mayor contribución de la gobernanza muñozista es la fundación del Instituto de Cultura Puertorriqueña en el 1955, a manos de un gran aliado para estos objetivos culturales, el historiador doctor Ricardo Alegría. Este gozaba de la confianza de la familia del gobernador y recibió especial asesoramiento de parte de la esposa de este, Inés María Mendoza, respecto a los asuntos culturales, así como al funcionamiento del propio ICP. El Instituto de Cultura viene a convertirse en la espina dorsal del Teatro Nacional, y es a través del mismo que se institucionaliza nuestro teatro al Estado Libre Asociado. Como dijimos, afirmamos que la política del nacionalismo cultural, que impulsa la carrera política de Muñoz Marín, adopta y promueve la gestación de un teatro puramente puertorriqueño y su evolución profesional. El ICP
comienza creando una comisión asesora de teatro, la cual dirige Francisco Arribí, y crean el proyecto para el fomento de las artes teatrales, además de un festival de teatro anual que va a abrir en definitiva el camino al teatro profesional y a su desarrollo desde el 1958. Con el permiso. Hemos determinado el fechado de estudio por dos razones primordiales. La primera era Puerto Rico en estos tiempos un país que se ajustaba a su realidad histórico-social, teniendo como principal ajuste los extraordinarios cambios acaecidos tras el traspaso de la dominación española a la norteamericana a partir de 1898. Por otra parte, y a consecuencia de dicho cambio de colonizadores mediante la traumatizante guerra hispanoamericana, se manifestó en la ciudadanía una sólida resistencia cultural que reforzaba su identidad nacional con el propósito natural de echar raíces propias que las diferencien de los gobiernos opresores. Parte de esa resistencia cultural, entablada en las bases del nacionalismo para la fecha, lo fue el surgimiento de un teatro preocupado y proponente de ideas que reflejan sin lugar a dudas estar inmerso en dichas inquietudes nacionales. A ese teatro se le conoce desde entonces como Teatro Nacional Puertorriqueño. La historia cultural en Puerto Rico, según historiadores interesados en el tema, está necesitada de investigaciones en todos sus renglones, pues es esta una obligada para comprender y analizar los procesos históricos del elemento de estudio. Comenzamos con definir el término cultura. Según el diccionario pequeño Larousse Ilustrado, cultura es el desarrollo intelectual o artístico. Por otro lado, el vocablo culturalismo es considerado como un movimiento etnológico y sociológico que distingue, énfasis nuestro, lo que es natural en el comportamiento y lo que se debe a la sociedad. En palabras del historiador puertorriqueño doctor Eugenio Fernández Méndez, es la cultura, y cito, el mundo histórico del hombre en su más amplio sentido. Por lo anterior, establecemos que no podríamos historiar sociedad alguna sin conocer los rasgos histórico-culturales de la misma, ya que el fin de esta cultura está vinculado al cultivo y desarrollo intelectual o artístico de la sociedad que estudiemos. Conceptualizamos la historia cultural como marco teórico para el estudio sobre el desarrollo del discurso del Teatro Nacional Puertorriqueño hasta su institucionalización por el gobierno durante los años de 1938 al 58. No podríamos hablar de Teatro Nacional sin estar claro en los fundamentos del vocablo nación, de donde se deriva el término. Por eso, cuando hablamos de nación, nos referimos a una, y cito, sociedad natural de hombres o seres humanos, a los que la unidad de territorio, de origen, de historia, de lengua y de cultura inclina la comunidad de vida y crea la conciencia de un destino común. La doctrina que sostiene las aspiraciones exclusivamente nacionales la conocemos como nacionalismo, y el vocablo nacional al que hacemos referencia en cuanto al teatro se define como que pertenece a una nación o es parte de ella. Para que el término Teatro Nacional cobre aún más sentido y no exista duda sobre la vinculación entre uno y otro, se define la palabra teatro como el arte de comprender obras dramáticas o la colección de obras dramáticas de un país o un autor. Al tener ambos conceptos definidos, se convierte en lógica o elemental que tanto el teatro como el nacionalismo, aspectados desde la cultura y la historia, forman parte fundamental de lo que se determina como una sociedad, ya que de diferentes maneras procuran estudiar las identidades de los países. Por lo tanto, analizamos nuestro problema de estudio en el Teatro Nacional para dejar de manifiesto cómo y de qué forma contextual surgió este fenómeno cultural en la historia del país e indagar en las razones por las que éste se convierte en parte del Estado a manera de institución. Es lo anterior nuestra pretensión con esta investigación, exponer el tema del teatro en Puerto Rico como uno que necesita ser historiado, pues es un valioso recurso cultural que nos ayudará a comprendernos mejor como sociedad. Por eso estamos totalmente de acuerdo, haciendo referencia a ciertos estudios historiográficos, igual que nuestro historiador, doctor Fernando Picó, cuando establece, y cito, queremos una historia que explique y no una que predique. La buena historia no es la que abruma con información, sino la que plantea en forma coherente los problemas más significativos de una época. Y precisamente
lo que pretendemos lograr con nuestro foco de estudio es atender coherentemente la problemática del Teatro Nacional Puertorriqueño institucionalizado, un tema carente de investigaciones dentro de nuestra historiografía. ¿Cuáles son los problemas más significativos de la época? Son varios y utilizando las categorías fundamentales de la historia cultural propuesta por el doctor Fernández Méndez, utilizaremos temáticamente historia social para analizar la problemática más importante de la época, entiéndase, el nacionalismo, pues la cuestión nacional se convirtió en el centro del debate intelectual y político durante la fecha de estudio, como dijimos. Todo lo anterior es el lógico resultado de la resistencia cultural, entiéndase, idioma e hispanidad, a la que nos referimos anteriormente. El historiador doctor José Juan Rodríguez Vázquez, especialista en el tema, nos confirma que, y cito, la problemática del nacionalismo gira en torno a la afirmación de la identidad nacional como un ejercicio de invención que implica un debate político e intelectual contra la realidad colonial y el campo discursivo colonialista. Además, es aquí donde se precisan los proyectos de reconstrucción material, entre paréntesis, económicos, políticos, sociales, técnicos, científicos y administrativos, que habrán de proveerle a la nación un supuesto desarrollo armonioso. Dentro de esta problemática del nacionalismo, propulsor del tema de investigación, también examinamos dentro de las categorías fundamentales de Fernández Méndez, referente a la historia cultural, la historia económica, la historia política y militar y la historia intelectual. El término historia cultural, marco teórico de nuestra disertación junto al nacionalismo, es para quien escribe la lógica combinación tanto de la historia como de la cultura, creadas con el propósito de darle forma y sentido a la vida humana en la sociedad. La cultura, herramienta indeleble de la identificación de un país, tiene para sus ciudadanos valores morales, espirituales y artísticos. Por lo que durante este trabajo analizamos al teatro como un ejemplo de estos valores artísticos, culturales en Puerto Rico durante 20 años. Desde Inglaterra, el afamado Peter Bird, uno de los historiadores imprescindibles en cuanto al tema de la historia cultural, nos respalda en nuestras intenciones cuando afirma que, y cito, el término cultura solía referirse a las artes y las ciencias. Luego se usó para describir los equivalentes populares, es decir, del pueblo, contrario a la alta cultura, de las artes y las ciencias, música popular, medicina popular, y añadimos nosotros el teatro popular. Señala el propio Peter Bird que él, y cito, adjetivo cultural, la distingue de la historia intelectual, sugiriendo el acento en las mentalidades, las presuposiciones o los sentimientos. Es fácil nuestro, ya que el teatro pues se dedica a trabajar las emociones y los sentimientos más que otra cosa, más que con las ideas o los sistemas de pensamiento. La hermana mayor, la historia intelectual, es más seria y precisa, mientras que la hermana menor es más vaga, pero también más imaginativa. Las teorías culturales particulares también han hecho consciente a los historiadores de nuevos problemas o algunos que ignoraban tener, amén de crear ellas mismas otros nuevos. Haciendo un aparte, nos llama la atención referente a la obra citada de Peter Bird, que él, como otros historiadores culturales, como se les conoce, no menciona en sus estudios al teatro, pero sí utiliza en esto constantemente términos teatrales para explicar sus planteamientos, dándonos la razón en lo antes expuesto cuando mencionamos que el teatro tradicionalmente no es tomado en cuenta por los historiadores. Algunos ejemplos de estos términos teatrales son enfoque dramatúrgico, drama social, estado teatro, trasfondo escénico, entre bastidores, modelo teatral, abarcando los escenarios, dramatizando, etc. El afamado estudioso brasileño Gilberto Freire, citado por Fernández Méndez en su libro sobre la identidad y la cultura, cuestiona la imposibilidad de estudiar a un país desconociendo sus aspectos culturales y lo que estos aportan a cada individuo. Decía Freire, se preguntaba Freire, ¿acaso para hacer progresar a un hombre o a un pueblo, dotándolo de todas las riquezas, desenvolviendo todas sus energías físicas, mecanizando todas sus actividades, debemos arriesgarnos a perder su alma, su etos, su manera de ser, su armonía con la tierra y con la religión, y en cuanto ella sea posible, con el pasado? Añade ahora el propio Fernández Méndez, pareciendo contestar la interrogante de Freire,
cuando explica el porqué de la importancia de historiar los elementos culturales de los países, ejemplificándolo de la siguiente manera, y cito: la vida del hombre es reactiva, en tanto que el hombre es parte de las creaciones de la naturaleza, como los restantes animales de la creación. Pero distinto a los demás seres de la creación, crea por sobre el mundo de la naturaleza un sobremundo, el de sus creaciones históricas, el de la técnica, las artesanías y las ciencias, el de sus sueños de arte, de poesía y de música, el de los valores religiosos, morales, estéticos e intelectuales, añadimos nosotros el teatro, cosas todas que los diferencian de los restantes seres de la creación, creaciones de su alma y espíritu, que lo elevan a su dignidad de ser pensante, de ser activo y creador. ¿Puede el hombre adoptar una determinada postura ante la realidad de su mundo histórico si desconoce los contenidos de su cultura? En mi opinión, me resulta imposible desvincular los términos historia y cultura. Por ejemplo, definimos la cultura puertorriqueña simplemente como la realidad histórica de una isla del Caribe llamada Puerto Rico. El antes citado, Fernández Méndez, llama a la cultura conciencia histórica del hombre. Y el también historiador doctor Ricardo Alegría, en un discurso pronunciado en la Universidad Católica de Ponce el 23 de mayo de 1971, expone que, y cito, de la misma manera que la cultura de un pueblo no está constituida solamente por su riqueza folclórica, tampoco lo está por sus realizaciones intelectuales y artísticas. Cultura es, sobre todo, concepto y manera de vida. Ese estado espiritual que define la fisonomía de una gente, de una nacionalidad. Son las virtudes intelectuales y morales las que en esencia constituyen un pueblo. Concluimos entonces que si la cultura es indispensable para estudiar la historia, el estudiar al teatro como parte de dicha cultura es de igual manera indispensable. Por lo tanto, se hace imprescindible conocer su historia y cómo llegó a institucionalizarse en el país. El tema del teatro en Puerto Rico, y a manera de justificación, se ha manejado desde diferentes ángulos de estudio, con valiosísimas aportaciones en el campo social, cultural, intelectual e histórico. Referente a este último término, los trabajos que han llegado a nuestras manos y ojos se distinguen por ser investigaciones que pretenden en forma cronológica analizar toda la literatura dramática puertorriqueña junto a sus dramaturgos, así como los montajes teatrales que se han escenificado, no importando la época de los mismos. Gracias a ellos contamos con una historia escrita sobre nuestro teatro. Mención aparte y lecturas obligadas para el estudio del teatro en Puerto Rico merecen las contribuciones de Emilio Pasarel, la disertación doctoral en filosofía en la Escuela de Pedagogía de la Universidad de Nueva York por la doctora Mirna Casas, igual las aportaciones del doctor Cesario Rosa Nieves, el historiador español de la Universidad de Sevilla en España, doctor Ángel López Cantos, igual el doctor Conrado Asenjo, las intelectuales doctora Antonia Sáez, doctora Josefina Rivera de Álvarez, doctora Angelina Morfi y el doctor José Emilio González, entre otros. Las investigaciones mencionadas tienen la característica de ser anteriores a nuestra fecha de estudio. Más cercana al mismo tenemos la contribución de los profesores doctor Montes Huidobro y el doctor Lowell Pitt, que al igual que los investigadores anteriores, las bases fundamentales de sus trabajos son dejar plasmados los testimonios de las representaciones dramáticas realizadas en Puerto Rico, así como el análisis crítico de dichas piezas. Merece reconocimiento además la extensa y detallada investigación del profesor y dramaturgo Roberto Ramos Perea sobre la figura del también llamado padre del teatro puertorriqueño, Alejandro Tapia y Rivera. Nuestra investigación se diferencia un poco de estas y otras que no hemos mencionado hasta el momento, en el sentido de que no nos proponemos hacer un estudio sobre el teatro que se haya hecho en Puerto Rico, ni organizar cronológicamente las piezas según fueron representadas, tampoco analizar a profundidad nuestra literatura dramática, fuentes primordiales de la mayoría de las investigaciones históricas en cuanto al teatro en Puerto Rico hasta el momento. Lo que proponemos con esta investigación es examinar analíticamente el surgimiento y desarrollo del fenómeno cultural que es el teatro en Puerto Rico, específicamente el llamado Teatro Nacional. ¿Cómo se desarrolló intelectual y físicamente el Teatro Nacional en Puerto Rico? ¿Cuáles fueron los pasos que tuvo que dar nuestro teatro para su institucional culminación? ¿Quiénes fueron las figuras que lo impulsaron? ¿En qué y cómo contribuyeron? ¿Cuáles fueron las posturas asumidas por el gobierno? ¿Qué personas del gobierno impulsan la institución del teatro y por qué?
¿Cuál es el resultado de dicha institucionalización? ¿Qué documentación existe que nos demuestre dichos procesos institucionales tanto del gobierno como de los hacedores teatrales de la época? Los políticos de ese tiempo impulsaron la institución del teatro para su beneficio. Estas y otras preguntas que fueron contestadas en el transcurso fundamentaron el interés de aportar a la historia de Puerto Rico mediante tema y análisis del desenvolvimiento de las artes teatrales. ¿Por qué investigar el tema del teatro nacional? El teatro, al igual que todas las demás artes y de la misma forma que la antropología, la teología, la filosofía y la historia misma, tienen un cuestionamiento en común que les da su razón de existencia. ¿Qué es el hombre? Para poder comprender al hombre, como se propone el teatro o las humanidades, ya sea en nuestra isla o fuera de sus mares, debemos estudiar sus maneras aprendidas de pensar, sentir y actuar. Mejor dicho, su cultura o su personalidad. Fernández Mente lo plantea de la siguiente manera, y lo cito: la conducta humana es por excelencia conducta aprendida. Nuestras maneras de pensar, nuestras esperanzas y temores son producto de un medio social. Para entender qué hace el puertorriqueño, debemos estudiar cómo llegaron a ser lo que son, es decir, la historia de su sociedad, la identidad del hombre, la imagen de sí mismo que cada ser humano se forja para relacionarse con su mundo. Supone la existencia de una matriz cultural con la cual se ha identificado. Quedan claras entonces las similitudes en cuanto al estudio de la historia y del teatro. Una, mediante documentación, nos relata los procesos históricos de cualquier cultura en cierta determinada época, y la otra, mediante la representación artística, nos deja un comentario histórico del que se desprenden las características culturales de una época o generación. Con permiso. Francisco Arribí, figura cimera junto a Emilio Celaval, quienes impulsan, promueven y documentan la creación del llamado Teatro Nacional, nos afirma, y cito, que el teatro en Puerto Rico no cobra verdadera vitalidad hasta que no representa a la cultura que lo propone. El compromiso de este Teatro Nacional propuesto por Arribí y Celaval es sencillamente un compromiso inalterable con la realidad de Puerto Rico. El enfoque constante es la búsqueda de la realidad puertorriqueña. Sus personajes están radicados en el dilema existencial tanto del individuo como de la sociedad. Por su parte, Emilio Celaval, quien además de dramaturgo y gestor cultural, fue juez del Tribunal Supremo, bajo la incumbencia de Muñoz Marín, expone, y cito, que la realidad teatral sea esencialmente una reproducción típica de nuestra realidad territorial, y a través de su manifiesto teatral, tan conocido y citado, en donde sueña con, cito, algún día de estos tendremos que unirnos para crear un teatro puertorriqueño, un gran teatro nuestro donde todo nos pertenezca, el tema, el actor, los motivos decorativos, las ideas, la estética. Existe en cada pueblo una insobornable teatralidad que tiene que ser recrecida por sus propios artistas. Recordemos que el teatro lo recibimos a través del gobierno español, y lo que se hacía hasta esta época básicamente era una imitación de lo que se hacía en España y en los países latinoamericanos, y compañías que nos visitaban en Puerto Rico para la fecha. Por otro lado, en Puerto Rico, bajo el gobierno de Luis Muñoz Marín, se logra transformar notablemente al país mediante su plan de desarrollo económico e industrial conocido como Operación Manos a la Obra, como mencionamos. Recordemos que para Muñoz su principal objetivo político era atajar la situación social del país en el aspecto económico. Su mecanismo o estrategia para lograrlo son mediante acuerdos con el colonizador, quien a su vez encuentra la oportunidad de establecer vínculos con su país que, aunque bajo su dominio, es uno culturalmente distinto, trayendo con dichos acuerdos los cambios más significativos en la historia político-social de Puerto Rico. Mientras busca un balance en el pueblo entre el desarrollo económico y el cultural, Muñoz, dentro de su plan Operación Manos a la Obra, establece la Operación Serenidad, que procura el desarrollo cultural y por consiguiente la identificación nacional o espiritual que cada pueblo necesita para poder ser. También a esto hay que añadirle que buscaba el desarrollo intelectual también. Al mismo tiempo, y sobre todo, busca apaciguar el caldeado ambiente político utilizando los valores nacionales que produce la cultura. Como hemos venido exponiendo, y a modo de recapitular, reafirmamos
que los cimientos de esta investigación están basados en los conceptos políticos y filosóficos siguientes: historia cultural, nacionalismo e identidad, todo con el trasfondo de la gobernanza muñozista, así como el desarrollo del teatro en Puerto Rico. Para justificar el tema y sus conceptos a investigar, nos referimos nuevamente a Peter Berg y a su libro ¿Qué es la historia cultural?, cuando plantea el tema de cultura popular para afirmar que el teatro institucionalizado en Puerto Rico requiere de una explicación histórica. Berg propone la historia serial, argumentando que, y lo cito, al igual que sus colegas de la historia política o económica, los historiadores culturales necesitan practicar la crítica de las fuentes, preguntándose por qué llegó a existir un determinado texto o imagen. Una posibilidad es lo que los franceses denominan historia serial, es decir, el análisis de una serie cronológica de documentos. La aproximación serial a los textos resulta adecuada en muchos ámbitos de la historia cultural y de hecho se ha empleado para analizar una región concreta que revelan cambios de actitudes sociales. Como mencionamos, el teatro en Puerto Rico, fuera de él, tradicionalmente no es muy tomado en cuenta por los historiadores, por lo que el tema es en cierta medida uno desatendido. En nuestro caso, el Teatro Nacional como institución del gobierno no ha sido suficientemente investigado, por lo que se desconoce sobre sus procesos, y esto representa un vacío histórico para una época determinada en la historia de nuestro país. Lo mismo puede decirse sobre la gobernanza de Muñoz Marín, que ha sido ampliamente estudiada, pero en el ámbito cultural, específicamente el tema del Teatro Nacional, es evidente la carencia de trabajos investigativos que llenen el vacío histórico al que nos referimos anteriormente. Esta investigación pretende contribuir en ese sentido en ambos temas al unísono, investigando al Teatro Nacional mediante la gobernanza de Luis Muñoz Marín. El reconocido historiador y filósofo francés Michel Foucault criticaba a los historiadores por lo que él designaba como su empobrecida idea de lo real, que no dejaba espacio para lo imaginado. A este planteamiento anterior lo denomina Peter Berg como historia de las representaciones, igual que el arte escénico, lo cito, con la capacidad de modificar la realidad que parece reflejar. Podemos afirmar entonces que el teatro puertorriqueño es un reflejo representado del país, por lo que está más que justificado su estudio historiográfico, pues demuestra su relevancia tanto política como cultural. De hecho, en sus estudios sobre la historia cultural, el indispensable historiador Roger Chartier dedicó una investigación a este tema bajo el título El mundo como representación, en donde plantea, y cito, que no se trata pues de atribuir a estos textos el estatuto de documentos, supuestos reflejos adecuados de las realidades de su tiempo, sino de comprender cómo su potencia y su inteligibilidad mismas dependen de la manera en que ellos manejan, transforman, desplazan en la ficción las costumbres, enfrentamientos e inquietudes de la sociedad donde surgieron. Basándose en los trabajos de los historiadores de los anales en Francia, Roger Chartier nos expone algunos conceptos teóricos que utilizamos en nuestra investigación. Estos son a menor o mayor grado la historia de las ideas, la historia intelectual, la historia social de las ideas, historia de las mentalidades, y por último estudiamos a manera de comparación con el teatro algunos conceptos de los libros azules, parte de la Biblioteca Azul. Como muestra de la poca historiografía existente en cuanto al tema, citamos a la doctora Antonia Sáez cuando estaba en el proceso de investigación de su tesis de maestría titulada El teatro en Puerto Rico, notas para su historia, cuando dice, y cito, dirigía la investigación Antonio C. Pedreira y el trabajo no era fácil, no había nada escrito sobre el tema. Había que empezar por la búsqueda de la bibliografía, otear en cuanto biblioteca pública y privada pudiera ofrecer el material necesario. Esto nos demuestra que para la fecha de estudio es muy poco lo que se había investigado referente al teatro. Recordemos que la tesis presentada por Antonia Sáez fue durante la década del 30. Al día de hoy me parece estar en la misma situación de la profesora citada, pues para poder encontrar fuentes primarias para la disertación que nos ocupa, hemos tenido, por ejemplo, que visitar tanto el Archivo General de Puerto Rico, así como el de la Fundación Luis Muñoz Marín, y buscar la documentación que necesitamos, caja por caja y documento a documento, ya que, como mencionamos antes, nos propusimos historiar al teatro como institución de gobierno y no como contenido temático. A nuestras manos no ha llegado ninguna investigación que agrupe la documentación generada por el teatro como organismo gubernamental, pero aunque tedioso, lo convierte al mismo tiempo en uno más interesante.
Por otro lado, y para afirmar lo anterior, el historiador español Ángel López Cantos, en su ensayo El teatro en Puerto Rico, siglo XVIII, Notas para su historia, publicado en la revista Anales, nos afirma, y lo cito: el teatro lo podemos considerar como un hecho que se daba con frecuencia en Puerto Rico, pero que la documentación en donde apoyar tal afirmación es, por desgracia, muy poca y escueta. También la antes mencionada doctora Angelina Morphy, en la introducción de su investigación Historia Crítica de un siglo de teatro puertorriqueño, se lamenta por lo ardua y penosa que puede ser la labor de investigación. Años leyendo periódicos, revistas, libros, para solo aprovechar una mínima parte del material. Podemos afirmar que la principal razón para la poca historiografía sobre el tema del teatro en Puerto Rico es la falta, mejor dicho, lo difícil y o poca accesibilidad de la documentación, sobre todo primaria, tan necesaria para sostener una investigación metodológica. Como ya mencionamos, nuestro problema de estudio tiene su nacimiento en la propuesta que es el nacionalismo en Puerto Rico, y como mencionamos también, en la época habían dos vertientes radicalmente distintas del nacionalismo, una predicada por Muñoz Marín y la otra impulsada por Pedro Albizu Campos, que era una más militante. Existen entonces dos versiones acomodaticias a sus intereses políticos de una misma problemática, que es el nacionalismo. Este planteamiento anterior da pie para nuestra hipótesis de investigación, pues el teatro en Puerto Rico se convierte, como todas las artes para la época que estudiamos, en un poderoso aliado de dicha prédica de identificación cultural. Disculpen. Al llegar Muñoz Marín al poder, se institucionaliza nuestro Teatro Nacional como herramienta para su programa de gobierno, entre paréntesis, nacionalismo cultural, Operación Serenidad, y es utilizado el teatro por Muñoz con el fin de adelantar las causas y objetivos políticos del Estado. Un ejemplo para la hipótesis que plantearemos consiste en un lema de campaña del Partido Popular Democrático: el estatus no está en issue. Y a nuestro entender, la estrategia utilizada para evitar ese issue consistió en la adopción del nacionalismo cultural como bandera ideológica, incluido, por supuesto, el Teatro Nacional. Planteamos que dicho Teatro Nacional de Puerto Rico no responde ni al nacionalismo moderado de Luis Muñoz Marín, ni al nacionalismo radical de Pedro Albizu Campos. Más bien, el término Teatro Nacional responde al hecho de ser un fenómeno cultural, teatro, creado en Puerto Rico bajo la influencia del tema del nacionalismo. Más bien, un producto de puertorriqueños para puertorriqueños. Por lo tanto, y a manera de hipótesis, planteamos que el apoderamiento del Teatro Nacional puertorriqueño a manos del Estado Libre Asociado y a través del gobierno de Luis Muñoz Marín responde al propósito de utilizarlo estratégica, ideológica, conveniente y políticamente como parte de su gobierno para, entre otros fines, acallar la prédica nacionalista de Albizu Campos, establecer un detente cultural a la política de americanización de los Estados Unidos y atacar con efectividad el analfabetismo mediante la educación, otro principal problema social para la época. Muñoz, sin embargo, aunque se beneficia políticamente de los valores nacionales y de la identidad puertorriqueña mediante la cultura, su gobierno paradójicamente se caracteriza por establecer en el país un sistema político y económico de dominación conocido como el colonialismo. De esta forma, con la Operación Serenidad, se acercaba a uno de sus principales objetivos, que era contribuir para lograr una especie, entre paréntesis, balance espiritual, emocional y o político en el pueblo ante la relación colonial con los Estados Unidos. Para concluir, afirmamos que los resultados de la institución del Teatro Nacional no solo establece la profesión del arte dramático en Puerto Rico, también y paralelamente promueve la creación de un movimiento económico alrededor de la misma. A este se le une el trabajo editorial y de publicación de libros, el cual va a dar constancia de un teatro puertorriqueño vivo en representación del país ante el mundo. El Festival del Teatro Puertorriqueño se establece de una vez y por todas en la escena nacional e inmediatamente resuenan con impetuosa fuerza los éxitos internacionales. El prestigio de nuestro incipiente teatro alcanza su mayor exposición cuando piezas puertorriqueñas son reclamadas para formar parte de importantes antologías de teatro hispanoamericano, siendo a su vez utilizado como texto de estudio en varias universidades, donde se enfatiza la enseñanza de dicho teatro. Esta defensa de disertación demuestra
que el Teatro Nacional Puertorriqueño es un campo abierto para investigaciones metodológicas y que necesita ser historiado. Esperamos sirva este trabajo de motivación o referencia para que otros historiadores se interesen en el tema y de esta forma darle el justo valor y la continuidad que merece la aportación del arte teatral a nuestra historiografía. Ahí concluimos. Muchas gracias al doctorando. Ahora correspondería las intervenciones de los miembros del comité. Voy a solicitar, la doctora Casas estaba conectada. Se cayó y le seguí grabando para que no se lo perdiera. Pero no está ahora mismo. Ahora mismo no está conectada, Okay. sí. Pues entonces voy a pedirle al doctor Edgar Quiles que comience. Vamos a agotar una primera ronda. Si tuviesen alguna pregunta coetánea una con otra, pueden hacerla. Y entonces, si tenemos más inquietudes posteriores a esa primera ronda, pues agotamos con una segunda ronda más corta. Doctor Quiles. Bien, Sí. primero que nada te felicito de tener como objeto tu disertación. Creo que es un aporte grande, no solamente por el elemento político que está vinculado a toda esta lucha, una lucha por reafirmarnos como nación, identidad nacional, etc., sino porque, aunque no lo mencionaste en tu exposición ahora, tú presentas cosas que se han olvidado de la actividad teatral en Puerto Rico, como son los actores, los directores y todo ese conjunto de trabajadores que están presentes en la tesis, y que es excelente desde mi punto de vista. Ahora, yo tengo unas preguntas, no voy a hacerlas, voy a cogerlas más candentes para después. Mi opinión, mi pregunta más que me deja más duda, que quisiera que tú me la contestaras, es si tú crees que se convierte tu tesis sobre el Teatro Nacional de Puerto Rico, que tú planteas tu tesis, realmente se logró. Sí, ¿Y cómo se logró? Precisamente haciendo la recapitulación de la tesis, que creo que hacer un resumen de la tesis es más difícil a veces que hacer la misma tesis. Costó mucho trabajo por tratar de resumir lo que por tiempo he buscado y trabajado. Y viendo las preguntas y los objetivos, me di cuenta que sí, que durante el trabajo se fueron contestando cada una de esas preguntas y están totalmente reflejadas en el trabajo final. Ok, entonces vinculado con eso, ¿cómo tú evalúas esa institución del Teatro Nacional Puertorriqueño, patrocinada básicamente por Luis Muñoz Marín, todas esas instituciones que él creó con el objetivo que tú planteas? Es una evaluación personal. Sí, hay que reconocer que Muñoz Marín tenía una alta cultura en cuanto a la cultura precisamente y al teatro, ya que tenía familiares, tíos que hasta fueron productores, incluso el propio Muñoz, cuando vivió en Nueva York trabajó como actor también, como extra en algunas obras, incluso escribió una obra de teatro. Él estaba bien relacionado y él estaba consciente del poder tanto de la cultura como del teatro y sobre todo en el aspecto educativo. Y pienso también que además de que esto también estaba surgiendo en los Estados Unidos y prácticamente lo que se estaba haciendo era lo mismo que se estaba haciendo allá, tanto en el instituto como en los aspectos del gobierno en general. Como por ejemplo la operación Manos a la Obra, le da seguimiento al trabajo que comenzó el gobernador Togwell en cuanto a la industrialización que también se estaba haciendo a la par en los Estados Unidos. Así que básicamente heredamos o utilizamos lo que estaba haciendo Estados Unidos por regla general. Entonces sí, lo que logra efectivamente este grupo de puertorriqueños, incluyendo a Muñoz, es utilizar los valores nacionales y culturales que producen todo este tipo de manifestaciones artísticas a su favor, utilizarlo políticamente, se beneficiaba políticamente por el asunto, pero a la misma vez está haciendo una aportación valiosa culturalmente, artísticamente e intelectualmente también. Además
de que en cierto sentido cuando se proyectaba la creación del teatro, el aspecto político, aunque siempre estuvo presente, como que estaba soslayado, un poco bajo la alfombra, pues Muñoz Marín contrataba para el gobierno personalidades intelectuales, lo mejor de la época, incluyendo en los aspectos culturales, y muchos de ellos, por no decir la mayoría, no estaban de acuerdo políticamente con él. Pero sí, por regla general en Puerto Rico, todos utilizaron la cultura nacional como una herramienta de unificación para sobre todas las cosas, todas las diferencias, crear una cultura nacional propia de los puertorriqueños que nos represente pues, ante el mundo. Okay, pero vamos a seguir siendo un poquito, como somos nosotros. ¿Tú crees que ha tenido éxito, sobre todo con la década de los 70, con la aparición de los grupos culturales, los grupos populares y todo esa explosión de teatro, entre comillas, revolucionario en este país? ¿Tú crees que tuvo éxito el proyecto de Muñoz Marín? Yo pienso que el éxito fue rotundo. El hecho de que hasta el sol de hoy todavía existe el Festival de Teatro Puertorriqueño, incluso después, en el 66 se le une el Festival Internacional de Teatro, pues eso es una muestra sólida de que al institucionalizar el teatro se desarrolló, se multiplicó, como tú bien dices, gracias en parte también al instituto, porque en los centros culturales también, que estaban por toda la isla, también se hacían grupos de teatro que fueron parte de ese movimiento teatral. No olvidemos la Universidad de Puerto Rico, donde ya se estaba profesionalizando el teatro, el Ateneo puertorriqueño, y además siempre estuvo presente el arte teatral. También pienso, y perdona que el gobierno de Muñoz también vio en otras agencias que trabajaban los aspectos culturales el éxito que tuvieron. Y creo que eso motivó también a la utilización del teatro como un planteamiento del Estado, como por ejemplo fue la fundación de WIPR, la Escuela del Aire, que utilizaban la radio, utilizaban de hecho las obras de teatro para educar a la gente también. Y no solamente, también los teatristas de la época jugaron un papel fundamental, ya que ellos eran la voz de lo que el gobierno quería decir. Y muchos de ellos, de los actores que trabajaban, muchos de ellos no estaban políticamente, como dijo ahorita, asociados con Muñoz Marín, pero sí estaban de acuerdo en crear un teatro nacional, una cultura nacional puertorriqueña por encima de todas las cosas. Ahora vamos a mirarlo hacia el otro lado del estatus. Vamos a proyectarlo hacia el futuro. ¿Qué tú crees que va a pasar con el teatro puertorriqueño cuando ese proyecto no solamente ha sido pues criticado por los grupos más radicales, sino también por los grupos anexionistas, porque ahí, no sé si me estás entendiendo? Sí. O sea, ¿cómo tú vas a ver, cómo tú ves, después de esa excelente información, cómo tú ves que se proyecta eso hacia el futuro? ¿No crees tú que hay una baja? ¿Podría haber una baja? Yo creo que nuestra salvación, y un ejemplo es estar aquí, ¿sabes? Yo lo único que he hecho es teatro en toda mi vida, y el sacrificio que yo tenía que hacer para estar aquí, inclusive el doctor Cabrera, que las primeras veces que yo estaba tratando, ¿te acuerdas? De plantear el tema del teatro, fue hace casi 10 años, y entonces yo me podía matricular un año, estaba 2, 3 años sin matricularme, y fue un proceso difícil. Eso es un ejemplo de lo cuesta arriba, que es la industria teatral en Puerto Rico. Pero yo, haciendo este trabajo, considero que lo que nosotros necesitamos como teatreros o como industria de teatro es precisamente regresar a esta época, a cómo se hacían las cosas en esta época y cómo se hacía teatro en esta generación, porque había muchas cosas envueltas, no tan solo el aspecto escénico, que era uno novedoso y donde muchos de los profesores venían de Estados Unidos con nuevas técnicas para enseñarlas y crearlas aquí, sino pues, en todos los aspectos también. Era una buena fórmula. Tenía una y totalmente, y porque fue que yo creo que lo que funcionó era el haber sacado precisamente la política del asunto cultural, aunque siempre no hay manera de desligarla. Yo sé que el doctor tiene que
más balas en el revólver. Yo no bala, yo tengo Pero- comentarios, Pero por eso, sugerencias después. pero quisiera agotar una primera ronda y luego volvemos. Doctor Colón. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Primero agradecer al doctor Néstor Duprey la invitación que me hiciera para formar parte de este comité de defensa. Felicitar al doctorando por el trabajo realizado. Queda plasmado que conoce el monstruo porque ha vivido en sus entrañas, Sí, sí, sí. no hay la menor duda. Y por otro lado, parecería que en poco más de 90 años no hemos avanzado mucho. Cuando citabas a Antonia Sáez, y estoy seguro que te reflejas en ese espejo, ¿verdad? Porque elaborar un tema de esta naturaleza con la escasez de fuentes en tiempos de pandemia, dejando eso meridianamente claro, constituye un doble o triple reto, ¿verdad? De poder articular un corpus que sea digno de lo que es una disertación doctoral, y estoy convencido que lo logras. El doctor Duprey ya hizo la advertencia, y usted y yo tenemos varias reunioncitas porque hay asuntos de estilo y de estructura que debemos atender por el viejo maestro español que habita en mí, pero en términos del contenido no hay la menor duda, ¿verdad? Que su investigación cumple con los criterios para el grado. Yo quiero centrar, tengo varias preguntas, pero la más importante para mí, y que la cual quiero centrar un poco el diálogo, es que usted plantea que el Teatro Nacional de Puerto Rico en ese momento de forjación, ¿verdad?, no responde ni al nacionalismo moderado de Muñoz ni al nacionalismo radical de Albizu. Y plantea, y cito, esta expresión artística es hecha por puertorriqueños para el consumo, deleite e identificación de los propios puertorriqueños sin ninguna otra connotación que esa, un producto del país nacional para el país. Ahora, acto seguido, en la próxima página hace alusión a lo que ya he explicado aquí en su exposición inicial, de cómo la estructura gubernamental, sin aparentemente estar involucrada directamente al asunto político, pues naturalmente obtiene un resultado, ¿verdad? Y política y administración pública, aprendido por mi querido maestro Leo Santana Rabel, son inseparables, ¿verdad? Ya cuando raya y rasga en la politiquería, eso es otro asunto. Ahora, me parece a mí, y lo que quiero preguntarle categóricamente, ¿verdad?, es que no hay una contradicción en plantear que ese desarrollo de ese Teatro Nacional no responde ni a uno ni al otro, pero se forja, o por lo menos esa estructura y esa visión política, porque la había, o sea, Muñoz en el momento histórico de su desempeño, sabe, como usted bien señalado, o sea, que se crea la Operación Serenidad para contrarrestar el efecto negativo y desmedido que tuvo el consumerismo producto del proceso de industrialización. ¿Cómo articulamos? O sea, yo no estoy tan seguro que realmente, como usted plantea, no responde ni a uno ni al otro, pero ciertamente Muñoz tenía una ventaja porque tiene el poder, y quien tiene el poder tiene la decisión, ¿verdad?, y tiene la influencia. ¿Cómo armonizamos ese efecto de si responde o no responde, pero me beneficio, ¿verdad? Y por otro lado, si no se hubiese dado esa visión y ese compromiso de esa generación, ¿verdad?, porque estamos hablando de personas que juegan un dual rol, porque están, y lo señala, que usted lo trae muy bien y me parece extraordinario al final, cuando Correger es el máximo crítico, que dice aquí teatro puertorriqueño de qué, si los que están ahí son los mismos que están en el gobierno, ¿verdad? Pensando, yo naturalmente no estoy necesariamente de acuerdo con el planteamiento de Correger, porque yo creo que eran puertorriqueños con la suficiente capacidad de poder articular el proyecto cultural dentro de la estructura política gubernamental del momento sin claudicar,
a sus principios. Todos sabemos, ¿verdad? De la misma manera que Belaval quizás era muy identificado, que Remarqués era todo lo contrario, ¿verdad? Y así por el estilo podemos mencionar tantos otros que configuraron aquel proyecto que vino después con la Diverco. Pero un poco quisiera que abundara y conversáramos sobre ese aspecto. Pues nada, pues precisamente eso fue una de las conclusiones que yo llegué, precisamente, y eso es uno de los ejemplos, cómo Correger lo ve de una forma, Gilberto Concepción de hecho lo ve de una forma, Juan Maribral lo ve de otra forma, y son Luis A. Ferrer lo ve de otra forma, que son personas que están diferenciadas de la estructura gubernamental. Pero precisamente eso es lo que planteamos, que el Teatro Nacional se forja que no, Dios mío, ¿cómo lo explico? Okay. ¿Sabe? No se ve reflejado, aunque se ven los dos, se ven tanto la visión política de Muñoz Marín como la de Albizu Campos se ven en el teatro, pero como expliqué ahorita, ¿sabe? Todos, tanto Maribra, Gilberto, Correger, todos estaban de acuerdo por encima de todas las diferencias políticas, aunque señalándolas, el surgimiento de un teatro propio puertorriqueño, un teatro nacional. Todos esos aspectos culturales de nacional, incluso el propio Muñoz, ¿sabe? Lo utiliza a su favor, ¿ves? Porque volviendo al tema de la huelga del 48 y la ley de la mordaza, pues se ve pues claramente que la situación política venía por acá, mientras la cultura nacional lo que estaba, como el propio Muñoz decía, era serenar lo que estaba pasando políticamente con la ley de la mordaza. Y entonces yo creo que él utilizó la cultura nacional para opacar los abusos que se estaban dando políticamente. Y entonces, al ser la cultura nacional, tener elementos patrióticos y puertorriqueños, pues sirvió, pienso yo, como de un anzuelo para serenar el ambiente más que cultural políticamente. Y entonces utilizó la cultura nacional, donde estaba incluido el teatro, políticamente en ese sentido. Okay. Podríamos entonces pensar o expresar que si bien es cierto que el Teatro Nacional como manifestación artística, como bien usted plantea y con lo que concurre, ¿verdad? Sale de una voluntad popular en el amplio sentido del concepto del pueblo. Exacto. Y también un ejercicio literario también, porque esto viene desde Tapia, y con todos los escritores puertorriqueños, cuando surgió la literatura puertorriqueña, surgió también la literatura teatral. Y entonces esto es un ejercicio también literario, intelectual, que viene desde el siglo XIX, desde mediados del finales del siglo XIX hacia acá, y eso hay que tenerlo también bien presente. Que no solamente lo importante es el aspecto político, aunque sí estaba bien incrustado y metodológicamente pensado. Claro. Podríamos entonces llegar a un punto medio de pensar que aunque no respondía ese Teatro Nacional puertorriqueño ni a ese nacionalismo moderado ni al radical, sí se nutre y se sostiene del nacionalismo moderado representado por Muñoz en su generación gubernamental, ¿o no? Él es el que lo propone, por el que quienes los desarrollan, hay visiones totalmente diferentes políticamente. Pero sí se podría decir que sí, que yo pienso que es una de los más valiosos aportes dentro de su gobernanza. Definitivo. Y me parece que uno de los asuntos, ¿verdad?, de los varios asuntos que ustedes han planteado y plasmado en su investigación, es que es también una generación de hombres y mujeres que supieron en un momento dado hacer un paréntesis en sus diferencias ideológicas. Eso es lo valioso. Por tal de engendrar y de que la semilla germinara en términos de lo que es la manifestación artística y el Teatro Nacional. Por encima de todas las situaciones políticas, desde 1958 o de 1938 en adelante, por encima de todos los aspectos políticos, siempre va a haber un Teatro Nacional puertorriqueño. Vamos, doctor Cabrera, aprovechando que usted está aquí, aunque no es miembro del comité, yo sé que el tema le llama la atención y no quiero que se vaya con reservas emocionales. No tengo reservas emocionales nada más. No, pero gracias por la oportunidad. Simplemente, de hecho, es que los escucho a todos en la exposición de doctorando, el doctor Giles y el doctor Colón. Pero, por ejemplo, y de hecho, estoy hablando con la
por lo de la propuesta, como él dijo, hace 10 años. Sí, sí. Ha llovido. Sí, porque también recuerdo Sí, sí. es porque yo decía que mi vida no podía tener sentido si yo no hacía el tema sobre el teatro y sé que era cuentario, pero no, Sí, sí. no hubiera tenido sentido en mi vida sin este tema. No, Por eso insistí, por eso. Sí, está muy bien. Aquí Me 10 años acuerdo de después. cristalizar cosas como, por ejemplo, las visiones de Peter Berg, de Roger Chartier, que fue un punto de agarre. O sea, el mundo como representación, me acuerdo, porque yo creo que me parece que abrió los ojos, porque es lo limitado del tema. Aquí en Puerto Rico todavía tenemos como unas riñas muy. Yo lo vivo como historiador cultural, se da eso. Pero en este caso yo lo que veo y digo, y sin conocer abiertamente todos los detalles de la investigación, cuando estamos hablando de lo nacional, o sea, del nacionalismo intercultural, desde esta óptica que Muñoz Marín hacía algo muy bueno, lo hizo con la Diverco, por ejemplo, el mismo instituto, que lo que estableció fue que en este caso estas son las coordenadas y van de 0 a 7, vamos a ponerlo así, de 0 a 7 ustedes se mueven. Ok, no de 0 a 10, de 0 a 7, porque el 8, 9 y 10 fue después todo este teatro de protesta que se da, no solamente en el teatro, en otras manifestaciones. O sea, que eran las inconformidades que Muñoz como que controla en su momento. Pero esas coordenadas del nacionalismo dentro del teatro, si se fueran a definir, ¿cuáles son? Las coordenadas características de ese nacionalismo. Pues como muy bien lo plantea desde su fundamento de Laval, es básicamente que todos los aspectos relacionados al teatro o a la recreación escénica estuvieran compuestos o recreados por puertorriqueños. En el aspecto literario, en el aspecto escénico, a los actores, los luminotécnicos, todo lo referente a la creación de la cultura o del arte escénico, que todo surgiera de puertorriqueños y, como muy bien lo dijo el doctor, para puertorriqueños. Y entonces por eso el concepto de teatro nacional, que por fin los puertorriqueños podrían tener control de todos los elementos del teatro sin ninguna limitación o manipulación de los gobiernos opresores, llámese España o Estados Unidos. Es la primera vez que un grupo de intelectuales, porque eran intelectuales y eran intelectuales talentosos también, pues crearon y se agruparon y conformaron y desarrollaron el Teatro Nacional. Incluso también en el aspecto gubernamental hay que señalar que había muchos teatreros incrustados en las distintas oficinas, como mencionamos, Belaval, juez del Tribunal Supremo, Arribí en el Instituto de Cultura, estaba René Marqués en el Departamento de Agricultura, estaba unos cuantos más. Pero en términos, por ejemplo, de los valores, porque, por ejemplo, y voy por ese lado, más allá del asunto de todo el junte maravilloso que hizo de gente, que eran muchos, como se expresa, que comulgaban abiertamente con, por ejemplo, con la independencia, y que Muñoz lo que hace es que los apacigua, dando el espacio, no solamente en el instituto, el caso del instituto por excelencia, con Ricardo Alegría, lo sabemos, esto como tal. Pero si fuera en términos de la definición de valores puertorriqueños como elemento para lo nacional, por ejemplo, yo lo percibo a través de la Diverco, por ejemplo, que hay unos valores muy bien definidos. ¿Cuáles eran en este caso? La Diverco yo lo utilizo como uno de los ejemplos junto a la WIPR y demás organizaciones. Son 4 organizaciones institucionales que surgieron durante los 40, y yo pienso que el gran éxito que tuvieron esas agencias, incluyendo la Diverco, que dicho sea de paso, la Diverco no hubiera funcionado si los teatreros de la época, quienes eran los que, ¿sabes? La voz y lo que la gente veía eran los teatreros de la época, y básicamente creo que el Teatro Nacional o el Instituto de Cultura por general salió de esas primeras agencias, incluyendo la Diverco. Más allá del asunto, los teatreros son los que preparan a los actores naturales para que hagan las películas. Definitivo, ¿no? Y antes del teatro estuvo la radio también, la mayoría de las radionovelas que se hacían, los programas, se leía hasta la historia de Puerto Rico, por primera vez se leía ante las ondas radiales. Todas esas personas eran figuras esenciales del teatro puertorriqueño. Pero por ejemplo, en Diverco, uno nota en películas así como, por ejemplo, elementos sobre la tolerancia, el perdón, la compasión, el compañerismo, el cooperativismo, la solidaridad. Es a eso que voy. ¿Cómo se ve eso en ese teatro?
Básicamente, eso, en resumidas cuentas, esos son los valores culturales de cualquier tipo de manifestación cultural, incluyendo el teatro. Básicamente es la necesidad de un pueblo de expresarse, de contar sus cosas, de hablar en su propio idioma, en su propio color, en su propia textura. Es básicamente eso. Bueno, por ejemplo, la del último, para el paso. Por ejemplo, me acuerdo muy bien de lo que han visto aquí, la película Modesta, que hasta premios gana fuera de Puerto Rico, que precisamente eso, internacionaliza lo que es el puertorriqueño. Pero por ejemplo ese momento clave de la tolerancia, cuando por ejemplo estaban las mujeres todas con los palos para caerle encima a los hombres, y los hombres le hablan, y entonces ellas finalmente sueltan y ese palo cae, ¡pum! Que eso fue una imagen casi canónica de esa tolerancia, y que ellas aceptan el acuerdo que los hombres que le dicen a ellas, en este caso, que tienen su tratado, ustedes les exigimos a ustedes, nosotros les exigimos a ustedes como mujeres, y que en este caso, pues que van a hacer de todo menos cambiar culeros, que también entonces se mantienen unos elementos tradicionales de los que... Básicamente también, y volviendo a la situación política, tanto la DIVETCO como el Instituto de Cultura en general, pues lo que buscaba era en cierta medida educar o manipular el pensamiento, por decirlo de alguna forma, de esas personas que iban a ser impactadas por todos esos cambios pues, que estaban surgiendo, tanto industriales como espirituales, y sobre todo pues, con la relación colonial con los Estados Unidos, y acordemos que eran los años 50 también, de la revuelta nacionalista y todos esos elementos, igual la ley de la mordaza y todo, hay que volverlo a tocar, porque ese era verdaderamente el asunto político. La cultura reaccionaba a lo que estaba pasando en ese momento. Y nada, y manipular, vamos a pensar que eres educar. Pero nada, pero de nuevo, felicitaciones por el trabajo también, me uno de esas palabras, y como bien se dijo, son trabajos necesarios y obligados en nuestra historia, y ahora lo que se busca es ampliar y un poco pues para también atender los planteamientos de personas como el doctor Quiles, que uno sabe que por mucho tiempo ha tenido pues su propio proyecto de vida con la profesión, con todo. Que si muy bien viene del mundo de la literatura, pero ha comulgado abiertamente con otras expresiones como el teatro en este caso, como mecanismos que están muy relacionados y que en la historia no debemos estar ajenos a eso. Así que felicitaciones por eso. Gracias, doctor Cabrera. Doctor Quiles. Yo era lo que podría... Bueno, tenía una pregunta, un comentario, una sugerencia. Si tú estabas consciente de que esta disertación arroja muchas polémicas, y me voy a echar al lado mío, entonces para mi ideología, arroja muchas polémicas, pero muchas, que a mí no me molestan, a mí me encantan para discutirlas, sobre todo en el Ateneo. Que no vayas a ver como algo incorrecto, muy bien, pero la polémica que más me está preocupando es el uso del vocabulario en unos momentos importantes cuando te estás refiriendo a la revolución de los nacionalistas, y sobre todo y lo otro tiene que ver básicamente con el cuidado de la gramática, que eso es lo que tendría para después. Que cuiden mucho la gramática, que se cuide la gramática en este proceso, que no es una cosa que se tome meses, sino con calma, porque esa es mi opinión personal, debemos de cuidar mucho nuestro idioma, nuestra lengua, y hay varias partes donde yo siempre ponía, prefiero que diga problema y no problemática, prefiero, la lista es grandecita, yo sé que ya eso se utiliza, y que yo soy un viejo que a lo mejor la Real Academia Española me dice que eso se eliminó, pero como yo no sé, te lo planteo y te lo dejo listo en la tesis, que tengas en mente arreglar esos detalles, porque eso causaría molestia y mucha polémica entre los compañeros que te quieren, que estamos luchando pues por nuestra identidad nacional en el campo del teatro. ¿Estás entendiendo? Esa es la razón de esto. Okay. Y entonces pues finalmente una sugerencia grande,
pidiendo excusa porque yo no sé cómo han cambiado los conceptos y las ideas y las nuevas fórmulas para escribir una tesis, pero yo inventaría las citas grandes. Las citas grandes que tú presentas te están cubriendo a veces casi media página. Yo las inventaría y hasta las haría un poco más pequeñas. Están perfectas, no es que las cambien ni nada, es que las identes. Y claro, eso yo dije, será un estilo nuevo porque con toda la tesis está regada de gigantescas citas de esta naturaleza. Que tengas cuidado, al revisar ahora la disertación, cuidar la gramática en algunos acentos, en el uso de los signos de puntuación y sobre todo en expresiones, frases y palabras que a mi manera de ver son incorrectamente traducidas y que provienen del inglés. Pues porque yo siempre seguiré siendo un defensor de nuestro idioma. Que no me molesten alguna gente, pero en el caso nuestro, en el caso tuyo, en el caso de que usted relaciona, es importante. Y entonces, al final de tu presentación lo hiciste, que es lo siguiente: ¿por qué en la página 991 no terminas completamente con el mensaje, con la máxima de don Emilio S. de la Valle? Porque como que se queda a mitad, y para mí la expresión más importante que nos va a agarrar hasta el final, hasta como que dice la Biblia, hasta la séptima generación, es que existe en cada pueblo una insobornable teatralidad que tiene que ser recreada por sus propios artistas. Para mí esa es la frase más grande, más que la primera. Eso de que algún día tenemos que crear esa cita la hago anterior. Completa, porque no es tan grande, es corta, pero ese final de esa cita es tan poderosa y refleja perfectamente tu tesis, tu investigación. Eso si la puedes hacer, esa es una sugerencia. Si no la haces, pues perfecto. Pero trata de hacerlo. Y entonces hay unas cuantas, no sé si libros, donde yo incluiría la ficha bibliográfica completa. Yo escribí también una tesis y en inglés, imagínate, maldita sea. Y entonces se me escapaba y no quería seguir haciéndolo, pero después tenía que revisar otra vez, porque aunque Es como cada vez que cite, es citar y poner la cita completa. Son poquitas, pero eso te va a ayudar por lo menos a que el contenido de esta tesis, que para mí es lo más importante, es que es polémica, coja seriedad, coja fuerza, coja estructura. Esas son mis recomendaciones. Doctor Juan. Yo quisiera, y tengo también, al igual que el colega doctor Killer, varias recomendaciones, ¿verdad?, en cuanto a estilo y estructura, como ya mencioné. No hay la menor duda que a la luz de la investigación la podríamos, ¿verdad?, concluir, o yo creo que hay consenso en que la institución que juega ese rol fundamental en ese camino hacia la institucionalización de nuestro Teatro Nacional va a ser el Ateneo, con esa oportunidad, ¿verdad?, y esa primicia de organizar las actividades, y de donde se fragua temprano, ya en la final de los 30. Usted ha mencionado y hace muy bien alusión a otras distintas instituciones, ¿verdad?, como es el Instituto de Cultura, como es parte del DIVECO, como es toda esta engranaje de organizaciones que reúne la Operación Serenidad. Podríamos aseverar que esa nacionalización o esa institucionalización del Teatro Nacional se da o se produce exitosamente por el conjunto de voluntades que se fraguan, porque cada una de ellas va a tener un rol. Fíjense que luego entonces usted plantea con la fundación del instituto y todas las iniciativas, ¿verdad?, porque no fue solamente la creación del instituto, es la creación del instituto, pero es la Comisión para el Desarrollo de Arte y todas las iniciativas que don Ricardo instaura. En esa dirección, o sea, ¿cuál usted cree que fue, si fue el Ateneo o si el instituto supera en ese proceso de la institucionalización del Teatro Nacional a las iniciativas del Ateneo? Había, pues, para la época, varios grupos de teatro que se estaban creando y vieron en el Instituto de Cultura
pues la manera de establecerlo y de hacerlo constantemente, que se cree una cultura teatral. A través del instituto se creó eso, se creó una cultura teatral. Antes pues habían esfuerzos para crear el arte teatral en el Ateneo. Incluso en el Ateneo fue considerada nuestra primera universidad, y a veces pienso que la fundación de la Universidad de Puerto Rico es una reacción a lo que pasaba en el Ateneo. La intelectualidad que se forjaba, incluso se dieron hasta 200 clases o cátedras también durante el Ateneo, y pienso que sí, que una vez el gobierno pues, le da ese impulso económico que necesita el arte teatral para poder surgir, pues el Ateneo no podía ser ese apoyo económico, lo que sí fue el Instituto de Cultura a través del gobierno. Entonces tengo, además de lo que hablaremos eventualmente con relación al estilo, yo le diría 3 recomendaciones que me gustaría que tomara en consideración. Quizás no para ahora, pero como sé que siempre hay una aspiración, un anhelo de uno poder divulgar la investigación, de publicarla. En ese proceso de publicación yo lo invitaría, aun cuando le tome un poquito más tiempo, ¿verdad? Porque ahora hay que, como dicen los queridos amigos del departamento, cumplir con los requisitos para obtener la patente de Corsa. Pero completado ese proceso de cara a la publicación, yo creo que es importante considerar ampliar un poco más desde el punto de vista de la genealogía, o sea, unas figuras cimeras como Leopoldo Santiago Lavandero, ¿verdad? Que son figuras cimeras en esa, y que se han estudiado en algunas tesis o en algunas investigaciones, pero a nivel de una publicación no se le ha hecho quizás justicia. Y a los mismos teatreros que usted utiliza de puntal, ¿verdad? Emilio S. Belaval, Francisco Arribí, o sea, un poco nutrir esa perspectiva de la genealogía para dar un poco más de sustancia a esos personajes. Pero 2 asuntos medulares que me quedé con las ganas de leer más. Una, el Club Artístico del Casino de Puerto Rico, que me parece que es fundamental documentarlo mejor, porque es el que abre el camino para el Ateneo en el 38, pero este empieza en el 33. Y a lo mejor las fuentes no son muchas, pero a través de la misma prensa de la época, yo creo que es importante abundar un poco más sobre eso. El padre de Ricardo Alegría. Exacto, esa organización como propulsora de lo que después, ese pase de batón que va a agarrar el Ateneo, me parece que es importante documentarlo mejor. Y también lo soslaya y lo sugiere, pero le deja a uno el deseo de conocer un poco más el efecto que tiene la Guerra Civil Española en ese proceso de institucionalización del teatro en Puerto Rico. O sea, creo que son 2 aspectos que o sea, si se va a hacer el esfuerzo de la publicación, pues que haya un robustecimiento de ese contexto, sobre todo en esas dos direcciones. Hay una tesis, hay una publicación, me parece, de Jaime Pérez sobre el casino, sobre toda la génesis, su desarrollo y su labor sobre todo de conexión con la sociedad, con un sector evidentemente. Jaime Pérez. Sí, que es antropólogo por formación, de bachillerato y eso, pero después se dedicó al área de la historia, el profesor superior de estudios generales. Así que hay puede investigar sobre eso. Muchas gracias. ¿Puedo decir algo? Claro. Mira, no, importantísimo, porque muchas de esas personas que vinieron con el estado de la guerra civil, donde hicieron sus primeros trabajos, aunaron algunos esfuerzos, o en el colegio de Sagrado Corazón, que era el colegio de las Medras, y Belaval fue profesor allí durante mucho tiempo, y allí se gestó por un tiempo una comunidad seria, claro, sí, muy seria, en torno al teatro. Y entonces, como dicen, como que se soslaya, don Cipriano Rivas-Cheli es figura fundamental. Sí, eso iba a mencionar, cuñado de Manuel Azaña, presidente de la República. Y que por otro lado, doctor, o sea, lo que son crisis
y situaciones para unos son oportunidades para otros. O sea, porque si bien es cierto que se establece, ¿verdad?, una serie de españoles y que fraguan su taller de trabajo y de promoción teatral, por otro lado hay otros que se quedan, o sea, y que la misma situación de la guerra les dificulta el poder trasladarse o el poder hacer más presentaciones en la isla, y ahí se abren unos bolsillos para empezar a empujar nuestra propia carreta. Eso yo lo menciono, pero no profundizo. Yo muy poco lo que tengo que decir para añadir a lo que han dicho los compañeros. Yo quiero resaltar un elemento que no tiene que ver nada con el contenido de la tesis. Yo te quiero felicitar por tu tenacidad. Por tu tenacidad. Por tu insistencia contigo mismo determinada. Es admirable. Y como director de tu disertación, me quito el sombrero, porque sé lo que pasaste, sé cuán difícil fue, y que hayas terminado y que hayas producido un trabajo de esta calidad y de esta envergadura, pues a mí como director me enorgullece. Yo comparto con los compañeros las sugerencias que te hacen, particularmente las que tienen que ver con correcciones gramaticales, ya lo habíamos hablado. Por eso el doctor Colón está en este comité de disertación, porque sé que es muy puntilloso en eso. Hay un elemento que a mí me gustaría que consideraras a la hora de ampliar la investigación para la publicación, y es el papel que van a jugar los medios de comunicación en el desarrollo del teatro en Puerto Rico. No es coincidencia, pienso yo, que la etapa de formación del Teatro Nacional de Puerto Rico coincide con dos procesos en los medios de comunicación: la época de oro de la radio puertorriqueña, y en segundo lugar el nacimiento de la televisión en Puerto Rico, que va a crear un taller de trabajo para muchos artistas, y me parece que es una pieza importante a la hora de estudiar el desarrollo del teatro. Y un segundo elemento que trajo el doctor Cabrera, por eso insistí, porque conozco a mi gente, de que podía traer el tema a la conversación. Yo creo que el doctor Cabrera se refería a qué imaginario del puertorriqueño se transmite, se comunica a través de ese teatro nacional. Y me parece que el ejemplo de las películas de la División de Educación a la Comunidad es extraordinario. Ahí había un puertorriqueño que se quería transmitir. O sea, que se quería comunicar desde el Estado, que había una visión del puertorriqueño que al Estado le interesaba que se consolidara en función de unos valores. Eso ocurre en el teatro. Y hasta qué punto, y yo reconociendo que no soy experto en el campo, hasta qué punto en ese teatro puertorriqueño del periodo que tú estudias, aunque tú haces la salvedad que tu disertación es más dirigida a estudiar el desarrollo institucional que el contenido específico de la producción teatral en Puerto Rico, yo creo que ayudaría, si no en esta, en una investigación posterior. Cómo en ese contenido teatral hay una batalla cultural y hay una batalla política mayúscula de representaciones del puertorriqueño, particularmente esos dos proyectos que están pugnando en esa época: el nacionalismo cultural del muñozismo, con un entronque populista y demás, y el nacionalismo revolucionario del Pedro Luis Campos, con una visión mucho más anclada en la hispanidad y en la visión del puertorriqueño que el nacionalismo luisista te quería transmitir. Yo creo que eso debe estacionarlo por ahí en algún lugar, si no ahora, si continúas trabajando el tema, pues me parece que lo debes de considerar. Correspondería ahora que el comité delibere. Le vamos a rogar al doctorando y a las personas que nos acompañan hoy que por favor abandonen la sala por un momento en lo que el comité delibera, y